Marjorie Taylor Greene, que para los que no la tienen en el mapa, era una de las grandes defensoras de Donald Trump, ahora se volvió en la peor pesadilla de Trump. De hecho, le acaba de acomodar una venganza que es de las más brutales que Trump ha recibido en su vida, muy calculada contra Donald Trump. Bien dicen que una mujer despechada y sobre todo una que te sepa tantos secretos como Marjorie Taylor Greene se los conoce a Donald Trump. Y en estos momentos, pues el hombre más poderoso del Partido Republicano y de los Estados Unidos no debe de estar viendo su teléfono, créanme, de buena gana. Debe de estar mirándolo y arrepintiéndose amargamente de haberse echado de enemiga a quien por tanto tiempo fue su soldada más leal, su escudera, la que lo defendía en cada una de sus tonterías en el Congreso como si fueran escrituras sagradas las palabras de Trump. No es solamente un tema de una desilusión política, No es un simple, bueno, pues ya no te apoyo, no. Es una masacre política en cámara lenta y Trump solo puede ver ahora cómo su propia creación la está devorando vivo. Mientras ella, pues desde cada podcast de derecha donde va, porque Taylor Greene se está dedicando a visitar cada podcast que conoce republicano, de esos que ahora se están cambiando de bando o al menos están desertando de las filas de Trump, desde cada publicación en redes, y le está clavando el puñal una y otra vez con los archivos de Epstein. Y miren, esto es mucho más hermoso porque por mucho tiempo, pues Marjorie, como ustedes saben, fue la trompista número uno de todas, La que llevaba la foto del niño naranja en la cartera, la que insultaba a los que dudaban de Trump, la que decía que todo era una cacería de brujas contra el pobrecito presidente. Bueno, pues ahora resulta que cuando Trump le pide que ayude a esconder la basura debajo del tapete, cuando le pide que proteja a sus amigos abusadores de menores, pues ella dice, ahí sí no le entro para que veas. Y ahora le toca pagar el precio. Es una venganza, amigos, en su estado más puro. Esto le pasa precisamente a quien subestimó, y yo creo que ese es el fondo del asunto. Donald Trump subestimó demasiado a una mujer que no tenía nada que perder ya y que no estaba metida en esas redes, que de verdad confió en que Trump iba a desmantelarlas. Y resulta que Trump prometió en campaña como 1000 veces que iba a desclasificar todos los archivos de Jeffrey Epstein. Lo dijo en el 2015. Lo dijo su hijo Don Jr., que ahora aparece también en los archivos. Lo dijo Charlie Kirk. Lo dijo toda la maquinaria de MAGA. Dijo, vamos a destapar todo esto. Vamos a mostrarle al mundo quiénes son los verdaderos depredadores. Sonaba muy bonito. Sonaba que por fin iban a hacer justicia para las más de 1000 víctimas, sobre todo para esas niñas adolescentes que fueron abusadas por esta red de Epstein y de Ghislaine Maxwell. Pero entonces, pues llega el momento de la verdad. Llega septiembre y Marjorie junto con Thomas Massie y otros congresistas firman una petición para forzar la liberación de sus archivos en la Cámara de Representantes. Y aquí es donde la trama se comenzó a poner muy fea para Taylor Greene, porque a Marjorie le suena un día el teléfono. Cuando pregunta quién es, pues era nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No le llamó para felicitarla, le llamó para decirle gracias por luchar por la verdad, pero deja de meterte en eso, no le muevas. Los archivos Epstein no se van a abrir y punto. Y cuando Marjorie Taylor Greene le pregunta, ¿por qué no, señor presidente? Porque puedes dañar a muchos de mis amigos. Incluso, y esta es una llamada, una conversación secreta que en un podcast recientemente Marjorie Taylor acaba de revelar, donde ella personalmente cuenta que Trump estaba furiosísimo, que estaba totalmente fuera de control porque ella se atrevió a firmar ese papel. Y le trataba de explicar, a ver, señor presidente, si todos dicen que usted no hizo nada malo, ¿por qué no dejamos que salgan los archivos si usted nos dice que no tiene nada que temer? ¿Qué tanto esconde? El que nada debe, nada teme. Y entonces Trump suelta la frase que lo cambia todo. Le dice, Marjorie, es que mis amigos van a salir lastimados. Y ahí está. Esas fueron sus palabras literales, según Marjorie Taylor Greene. Dijo, Marjorie, es que mis amigos van a salir lastimados. Las víctimas no importan,
La red de abuso tampoco, importan sus amigos multimillonarios. Y ahora sabemos que también él, porque también está embarradísimo. Y ahí está, esa es la confesión. No es que haya un complot del Estado profundo. No es que los demócratas estén inventando cosas, no es que sean noticias falsas. Es que según el propio Trump, los archivos no se pueden liberar porque sus amigos, su círculo íntimo, la gente con la que él se junta y con la que ha hecho negocios toda su vida, pues va a quedar mal parada. ¿Quiénes son esos famosos amigos? Uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué los protege tanto? ¿Y cómo es que van a salir lastimados? Pues, ¿qué hicieron? Porque según los documentos que han ido saliendo, los pocos, que es menos del 2%, pues esa lista incluye desde Bill Clinton hasta el mismísimo Donald Trump, porque su nombre aparece ahí, no nada más sus amigos, Elon Musk, Peter Thiel, Larry Summers, un montón de millonarios y políticos pues que orbitaban ahí alrededor de Jeffrey Epstein, pero también de Donald Trump. Eran pues como moscas alrededor del estiércol. Pero Marjorie, pues en lugar de arrodillarse como hubiera hecho cualquier otro lambiscón de MAGA, dijo, ¿sabes qué? No me importa. Yo firmé y no voy a retirar mi firma. Usted dijo que no tenía nada que temer, yo le creo, así que sosténgase. Y ahí fue cuando Trump, que no soporta que le digan que no, pues explotó. Le dijo de todo, le dijo traidora, dijo que la iba a primariar, bueno, en lo que sería el lenguaje, ¿no? Que iba a buscar a alguien para quitarle su curul, o sea, básicamente que en las primarias la iba a descartar. Le declaró la guerra a la que hasta apenas hace unos meses era su mayor aliada incondicional en el Congreso. Tipo que no tiene escrúpulos para darle la espalda a nadie, por muy leal que le haya sido. Y eso, mis amigos, fue el error más grande de la vida de Donald Trump. O uno de tantos, ¿verdad? Porque Marjorie Taylor Greene no es de las que se queden calladas. Se parecen muchas cosas a Donald Trump, nada más que no está embarrada en los archivos Epstein. Es terca, es estridente, es conspiranoica, pero también es de las que guardan el plato y luego te lo sirve frío con todo y cuchara. Y ese plato es la venganza, que ya comenzó, por cierto. La primer parada pues fue un podcast de derecha que se llama Keeping It Real, y ahí Marjorie Taylor Greene soltó la sopa completa. Estaba yo viéndolo ayer, ahí se le fue la lengua de largo. Contó lo de la llamada secreta con Donald Trump, contó los amigos, contó que Trump le dijo textualmente que él no quería lastimar a su gente, y luego fue con Tomi Lahren también, otro comentarista muy famosa MAGA, y volvió a contar todo con lujo de detalle. Luego en redes sociales, en sus mismas redes, ella ha estado desenmascarando a los llamados influencers de MAGA, pues que todavía defienden lo indefendible. Y miren, aquí hay que darle crédito donde el crédito merece, porque Marjorie está usando su púlpito como nunca antes. Y duele, porque ella sabe exactamente cómo funciona la maquinaria MAGA. No hay mejor forma que destruir a los MAGA que desde adentro, que desde una persona que les conoce muy bien sus entrañas y que los desarma. Porque ante cualquier crítica ellos solían decir, pues es que son demócratas, son de izquierda. No, es una congresista de derecha, de ultraderecha, MAGA de toda la vida. Entonces, ¿dónde está la conspiración? ¿Cómo van a decir que es un golpe de los demócratas? No, a ver, ella estuvo adentro. Nadie puede venir a decir la señora no de lo que habla, sabe de lo que habla, porque nadie conoce mejor la olla que el fondo de la cuchara, el fondo de la olla que la cuchara. Y la señora era la cuchara. Ella vio cómo operaban. Y lo más fuerte, pues es cuando empieza a mencionar los nombres, porque ella lo sabe. Nombres de la administración Trump. De todo tipo, a todo nivel. Y relacionados con Epstein. Ella misma dijo, si vas y ves los archivos de la primera administración, bien podrías llamarla la administración Epstein. Ojo con eso, o sea, prácticamente todo el gabinete de Trump está en la lista Epstein. Y Marjorie Taylor dice, debería llamarse la administración Epstein, porque todos están conectados de alguna u otra manera con esa red. Fíjense, lo dice una MAGA. Salieron precisamente corriendo donde Jeffrey Epstein
desde su celda o desde su casa y estaban ayudando a elegir al secretario del Tesoro de Trump. Un violador convicto, un traficante de menores metido en las decisiones más importantes del país. Incluso mencionó a Howard Lutnick, a quien Trump acaba de defender recientemente como su amigo, pero que hoy sabemos, Howard Lutnick, por cierto, es el secretario de Comercio, muy amigo de Trump, que ya se confirmó que estuvo en la isla y no solamente eso, llevó hasta a sus niños. Amiguísimo de Jeffrey Epstein, hizo negocios, hizo dinero con Epstein. Y ahora ese que hacía dinero con Epstein es el que hace el negocio para Estados Unidos, el secretario del Comercio. Lutnick llevaba a sus hijos a la isla de Epstein. O sea, ¿qué clase de papá lleva a sus hijos a una isla donde él sabía lo que se hacía ahí? Que no diga que no sabía, porque él dijo que sí sabía. Había dicho que fue a su casa 5 años antes y que se dio cuenta de lo perverso que era Jeffrey Epstein y que desde ese entonces decidió no volver a verlo nunca. Mentira. No solamente lo volvió a ver, hizo negocios con él, hizo dinero con él y se llevó a su familia a su isla. Así que sí sabía. Sabía lo perverso que era Jeffrey Epstein porque él lo dijo. Testimonios, precisamente, que dicen que Lutnick les decía a sus amigos, trae a tus niños también. Es para vomitar. Y luego está el doctor Oz, ese famoso médico de la televisión, que ahora está encargándose de Medicare y Medicaid. Todo es un show con Trump. Pues resulta que el doctor Oz en el 2016, después de que Epstein ya estaba condenado por la trata, pues lo invitó a una fiesta del día de San Valentín en su casa. O sea, ya sabían quién era, ya sabían que lo habían hecho y aún así lo tenían en la sala de su casa, celebrando el amor. Es hipócrita. Claro que es enfermizo. Y es la gente que hoy está tomando las decisiones en los Estados Unidos. Y luego pues está lo de la famosa lista que sacó el Departamento de Justicia de Trump, pues porque resulta que para desviar la atención ya sacaron un documento diciendo esta es nuestra lista de personas expuestas políticamente y ahí metieron de todo. Metieron a Janis Joplin, metieron al Papa Juan Pablo II, metieron a Elvis Presley. Imagínense, en la lista está Marilyn Monroe. O sea, una cortina de humo, porque cuando estos artistas estaban vivos, Jeffrey Epstein era un niño. Por favor, es burdo. Lo que están haciendo es tratar de restarle legitimidad a la lista Epstein para que uno diga, esto es un chiste, no es real. Es muy real. Que Trump quiera embarrarlo para que se vea como algo conspiranoico, eso es otra cosa, es una estrategia burda. Lo peor de todo es que la lista viene del Departamento de Justicia. Imagínense. Y en esa lista meten a Marjorie. Imagínense. Es una lista de la venganza. Entonces, ¿por qué no abren los expedientes? ¿Qué tienen que esconder? Metieron hasta a su hija Lauren Green, que también saltó a decir, pues será una corrupción extremadamente malvada, que lo que hicieron fue engañar, fue desensibilizar a la gente para proteger a los depredadores de verdad. Meten a gente como el Papa Juan Pablo II, Marjorie Taylor Greene, Marilyn Monroe, Elvis Presley, gente vaya, metieron gente que estaba muerta cuando Jeffrey Epstein nació y estaban en la lista Epstein. Pero lo que hay pues es ahí 1,200 víctimas, mujeres jóvenes y adolescentes que fueron abusadas y que si Ghislaine Maxwell fue condenada por tráfico, pues el tráfico no es un crimen por sí solo. Si hay un abuso, hay un abusador. ¿Dónde está el abusador? ¿Quién las traficaba? Si era una red, ¿dónde están los demás? Porque solamente hay una detenida y en una prisión de mínima seguridad que casi es un spa. Si era una red, queremos ver al menos a más de un detenido, un hombre detenido, uno. ¿Quién abusaba de esas niñas? ¿Por qué no hay uno solo en la cárcel? ¿Dónde están los arrestos? ¿Dónde están los nombres de los clientes? Porque hasta ahora los únicos que han pagado pues son los peces pequeños, los que no tenían cómo defenderse, los grandes, los poderosos, los amigos de Trump, esos siguen caminando tranquilos por las calles. Y algunos incluso están en el gabinete presidencial, o en la gran mayoría, mejor dicho. Así que, pues aquí estamos con una congresista de ultraderecha, que ahí la están ustedes viendo, haciendo el trabajo que la Fiscalía General y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se niegan a hacer. Y con Marjorie Taylor Greene
la misma que promovió las teorías locas sobre fogatas espaciales, láseres judíos, convertida ahora en la voz principal que exige justicia, pero ahora, no hombre, fíjense curiosamente, del movimiento MAGA, que ya está roto, que se siente traicionado. Y bueno, pues Trump, el gran vencedor, el que se creía intocable, el que pensaba que podía pisotear a cualquiera sin consecuencias, hoy está viendo cómo su soldada más fiel está cobrando cada insulto, cada amenaza, cada llamado de atención. Y es una venganza, por supuesto, pero también es karma. Y esto, amigos, pues apenas está comenzando. Muchas gracias a todos mis amigos que están conectados en esta transmisión. Edith Huertas dice, personas más corruptas que he conocido. Así es. Y lo que falta, porque imagínate que este es el 2% de lo que conocemos de ellas. ¿Cuándo terminará para que haga justicia? Es demasiado, canto ha durado. El diablo paga mal a sus devotos. Pues mira, ni mejor dicho, Manuel Díaz. Qué buen dicho, qué ad hoc. El diablo paga mal a sus devotos. Ahí está el pago de Donald Trump a Marjorie Taylor y Taylor Greene, que dice... Espérate, porque juego que tiene desquite ni quien se quite. Oigan, ¿ya vieron los números que le acaban de caer a Trump en Wisconsin? Vaya cachetadón político, de verdad. Porque están en un terreno que ni siquiera sabíamos que Trump podía caer más bajo. Y chéquense nada más, hablamos de un menos 19.4% en este último corte electoral, después de que en Wisconsin se llevaran a cabo varios cierres masivos, despidos masivos de empleos, pues ya esto le ha cobrado la factura a Donald Trump con un menos 19.4% de popularidad. O sea, no es que lo vean feo, es que la gente literalmente quiere que le caiga un rayo encima a este tipo, no lo soportan, lo detestan. En un estado péndulo. Un estado donde cada voto es una guerra, un estado que define quién es y quién no presidente, por eso les dicen estado péndulo. Pues que un presidente tenga ese nivel de desaprobación, amigos, eso no es una mala racha, eso es un funeral político anticipado. Ya lo que estamos viendo ahí en pantalla, eso ya casi es el velorio político, No salió de una encuestita, Patito. Esos son datos duros que acaban de publicarse. Y lo más curioso de todo esto, amigos, es que mientras Trump anda diciendo que los agricultores lo aman, que sobre todo en Wisconsin, ¿no? Pues ahí están mandándole cartas al Congreso diciendo que los están hundiendo, pero pues no es cualquier carta, estamos hablando de una carta muy fuerte, firmada por pura gente del campo, muchos que han trabajado con gobiernos republicanos y demócratas por igual. Y pues todos están diciendo lo mismo, que las políticas de Donald Trump tienen a los granjeros en la quiebra, literalmente en la bancarrota. Se publicaron apenas la mitad de los datos de esto, que pues apenas la mitad de los granjeros van a poder sobrevivir ahí. Imagínense que Estados Unidos tiene un déficit agrícola como nunca lo había tenido en un buen rato. Déficit agrícola. ¿Se acuerdan que este tipo estaba hablando de que supuestamente México hacía que el campo estadounidense no levantara, que porque era una competencia injusta? Sin el campo mexicano, gracias a sus tarifas, vean lo que está pasando. Sin los fertilizantes. Nosotros se los habíamos dicho desde que comenzó con esta locura de las tarifas. El campo necesita fertilizantes. O sea, el presidente que prometió America First dejó que los que producen comida en los Estados Unidos pues tengan la canasta vacía. ¿Quién cultiva esos campos? Pues son manos hispanas. Después de todo, la ironía, ¿saben cuál es? El America First se convirtió, con lo que tiene que ver en la ganadería, en Argentina First. Allí en Estados Unidos, la carne argentina pues es la que está llenando el hueco de los ganaderos en Estados Unidos, que en estos momentos simplemente no pueden cubrir ya esto. Y resulta que Cargill, que es la nota que yo les estaba mostrando aquí, esa que ven precisamente ahí en pantalla, que vale la pena echarle un ojo ahí sobre todo a esa nota. Cargill, que es una de esas empresas que ha estado ahí por muchísimo tiempo, bueno, pues resulta que acaba de cerrar una planta en Milwaukee. Y no es una planta pequeña,
Esta planta que cerraron en Milwaukee, pues tenía a más de 1,200 trabajadores y curiosamente muchos de esos trabajadores pues también eran republicanos, trabajadores que votaban en su momento por Donald Trump, trabajadores que quisieron darle la confianza a Trump y vean ustedes cómo les pagó, ¿no? Que se quedaron sin chamba literalmente. Ese fue el pago de la razón de lo que hicieron ahí en Milwaukee. Les repito, chequen ustedes esa nota de Cargill porque es una de las principales razones. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues la guerra comercial de Donald Trump. Por eso los hicieron cobrar. Por los aranceles locos que él decía que iban a poner de rodillas a China y resultó que a quien se puso de rodillas pues es al campo estadounidense. Y lo que hizo fue encarecer todo, dejó a los trabajadores de Wisconsin literalmente en la calle, pero claro, cuando tú andas más preocupado por pelearte con todo mundo en Twitter que por la economía real, pues eso es lo que pasa. Ahora, lo de Cargill es solamente el comienzo, ¿eh? Los trabajadores ya están pagando el precio, pero los amigos multimillonarios de Donald Trump se están llevando toda la lana. Para ellos no hay ninguna queja. Para que se den una idea del nivel de coraje, pues las oficinas del Partido Republicano en Wisconsin amanecieron con una pinta de las oficinas con Sprite que decía protectores de pedófilos. Ustedes saben cuál es la palabra completa. Por el tema de la censura, luego no lo podemos decir aquí, pero pues así lo pintaron, la vandalizaron las oficinas de los republicanos. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Pues la gente ya no está para sutilezas, ya están hartos. Y mientras, pues la economía local se está desmoronando. Vemos como Cargill Meat Solution, que es esta empresa con décadas de historia, pues acaba de anunciar el cierre de su planta en Milwaukee, todo el despido de su personal. Más de 2,000 familias de Milwaukee que se están quedando sin chamba. La industria manufacturera también se está yendo al caño gracias a las políticas económicas fallidas de Donald Trump, gracias a su guerra comercial errática que pues está precisamente generando una recesión industrial. Eso no es todo. Las órdenes ejecutivas de Donald Trump, como esa donde revoca precisamente los hallazgos de que el cambio climático causa problemas de salud, él no cree en el cambio climático. Acuérdense que para él eso es un mito. Bueno, pues eso ya le está cobrando también la factura. Eso tiene consecuencias muy concretas. En Wisconsin, por ejemplo, solo por esa decisión, pues la gente podría enfrentar casi 19,000 millones de dólares en costos de combustible y 5,000 millones de dólares al año en salud para el 2025. Hablamos de 39,000 ataques de asma adicionales que esto va a tener y que potencialmente hablamos de hasta 1,700 muertes. O sea, no es un juego el cambio climático. En lo que Trump no cree es que va a haber gente muriéndose por sus políticas que benefician a las grandes petroleras que le llenaron las bolsas de billetes. Y luego está pues el ataque a las universidades. Trump, que tampoco cree en las universidades, pues ya está afectando también a la Universidad de Wisconsin, que es una institución de las más prestigiadas y que está viendo cómo las políticas migratorias de Trump pues ahuyentan a los estudiantes extranjeros. Nada más en el último año, imagínense que la caída de los nuevos estudiantes internacionales fue del 25%. O sea, no solamente afecta a la diversidad y a la calidad académica, también es un golpe económico para las comunidades que viven alrededor del campus. Pero a ellos, pues, ¿qué les importa? Si Trump ni en las universidades cree, entre menos universidades, pues por Trump mejor. Imagínense que su secretario de salud, que es más, déjenme mostrarles ese video que hace poco se los mostré. ¿Qué calidad de educación, qué nivel educativo creen ustedes que se le puede pedir a un presidente negacionista, conspiranoico, que no cree en el cambio climático y que encima de eso, pues ahí les va una joyita, pues que pone incluso de secretario de salud, de encargado, fíjense bien, de la salud de los estadounidenses a un tipo pues que se presenta solo? Vaya, yo no necesito ni siquiera echarle tierra. Vean ustedes la calidad, el nivel educativo del gabinete de Donald Trump, empezando por su secretario de salud. La verdad
Pues imagínense si ese es su secretario de salud, ¿qué va a apoyar Trump a las universidades? Ahora, lo más irónico de todo esto, pues es lo que está pasando también con los agricultores. Porque si hay un grupo donde tradicionalmente era la base de apoyo de Donald Trump, pues era el campo. ¿Por qué razón? Yo no sé. Pero resulta que hasta la paciencia de los granjeros tiene un límite. Hay un grupo bipartidista de líderes agrícolas, exfuncionarios del Departamento de Agricultura, representantes de todas las asociaciones importantes, desde lo que a ustedes les gusta. Ahí están productores de maíz hasta lecheros, que ya le mandaron, les decía yo hace rato, una carta al Congreso, que es un verdadero desastre. Y ojo, porque no son nada más, como ellos los presumen, liberales llorones. No, es la gente que pone comida en la mesa de los estadounidenses. Y esa carta dice textualmente que están constantemente pues preocupados por el daño que se le está haciendo a los agricultores estadounidenses, que están consternados. Y los números, amigos, son brutales. Las bancarrotas de los granjeros en Estados Unidos se han duplicado mientras Trump está saturando a Estados Unidos con carne barata argentina. Apenas la mitad de ellos va a ser rentable este año. No pueden competir, obviamente, con esos precios. Y el país, pues, tiene un déficit comercial agrícola histórico, tremendo. O sea, pasaron de tener superávit récord hace apenas unos años que Trump dice que se quejaba de esto, y todo por las políticas de Donald Trump de los aranceles que encarecen los insumos, las guerras comerciales, que cierran mercados, deportaciones masivas de quienes antes sembraban los campos y los cultivaban, que pues están dejando sin mano de obra a todo, no nada más a la agricultura, también a la construcción. El desmantelamiento brutal de programas de ayuda alimentaria que usaban productos de estos mismos agricultores. Vaya, es como si estuviéramos de alguna manera viendo cómo Trump se pega un balazo en el pie o cómo muerde la mano que le da de comer literalmente porque deporta a la gente que le daba de tragar a Trump. ¿De dónde venían los tomates que Trump se ajusta en su ketchup de la Big Mac porque a él le encanta McDonald's? De tomates. ¿De dónde vienen las ensaladas? Que no creo que coma muchas, pero pues del campo. ¿De dónde viene la carne? De los inmigrantes que se encargaban de esas granjas en Estados Unidos. Y a esos los ha deportado. Y lo que los agricultores piden ahora al Congreso, pues básicamente es que arregle ese desastre, que elimine los aranceles a los insumos, que negocie acuerdos comerciales de verdad, no acuerdos fugaces de Trump que no sirven para nada, que arregle el TEMEC con Canadá y México, porque en estos momentos, por cierto, y vamos a hablar de eso más tarde, México y Canadá le acaban de dar un golpe brutal a Estados Unidos. Prácticamente están haciendo un acuerdo entre nosotros mismos, pues, y dejando fuera, excluyendo a Estados Unidos en su totalidad, no por mala ondita, como dirían, sino porque ellos se quisieron excluir. Fue Trump quien aisló a Estados Unidos. Y en resumen, pues ahora le están diciendo a Trump, no te hagas. No es un problema ajeno, es algo que tú causaste y tú tienes que resolver. Y eso, amigos, en un estado como Wisconsin, donde el campo es clave, pues eso nos explica por qué al menos menos 19.4% detesta a Donald Trump. O sea, no hay alguien que lo quiera. Y para rematar, pues está el tema de la salud, en donde también les está afectando brutalmente. En su momento hablábamos de lo que le iba a originar a Wisconsin y a otros estados, pues el recorte de Medicaid, que mucha gente dependía de eso, de pequeños empresarios que ya no van a poder tampoco pagar sus seguros, pues porque se acabaron los subsidios. Gente que prefiere no ir al médico, aunque se esté muriendo literalmente, porque pues no pueden pagarlo. Y en Estados Unidos, si no tienes dinero, no te atienden, así te estés muriendo. Entonces, ¿para qué te vas a arrimar a un hospital si ni un vaso de agua te van a dar? Y si te lo dan, te lo van a cobrar en $1,000. Pero eso sí, ves a Trump y al doctor Oz y a Kennedy Jr., que el flamante secretario de Salud que antes dice que aspiraba cocaína de los inodoros, ahí se los mostré a ustedes, haciendo el ridículo, diciendo que ellos le han salvado la vida a millones de estadounidenses, cuando la realidad es que la gente ve sus facturas, sabe que los precios se han disparado y pueden hacer matemáticas simples y dicen, no puedo curarme. La única manera sería que volaran a México, pero pues cuando estás enfermo y tienes una urgencia, ¿cómo vuelas? Y si no tienes el dinero para un vuelo,
Y luego, si no sabes hablar español, pues menos, ¿verdad? Es como si de alguna manera hoy estuvieran viendo cómo la apuesta que ellos hicieron les está cobrando una factura tremenda, no solamente en la comida, no solamente en el empleo, también, por supuesto, en la salud. Hay un miedo real, que ese miedo real de todo esto se resume a una cosa: miedo al fascismo, miedo a las redadas del ICE, miedo a las detenciones sin órdenes judiciales, miedo a los agentes federales actuando como si las leyes estatales no importaran. Y bueno, pues eso tiene un límite, y el límite, por supuesto, que son las elecciones intermedias. Son las elecciones que están por venir, en donde la gente en Wisconsin también le está cobrando la factura. Así que ahí lo tienen: Trump con números rojos en Wisconsin, granjeros hartos, enfermeras insultadas, fábricas cerrando y una elección que puede definir el futuro del estado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque esto no es un problema solamente de Estados Unidos. Alguien me puede decir, pues yo ni vivo en Wisconsin y para acabar pronto ni en Estados Unidos. Pero eso nos pega a todos, en Canadá, en México, en cualquier parte. Porque las políticas de Trump tienen consecuencias globales, sobre todo en el campo de Wisconsin, pero también afectan al campo mexicano, al campo canadiense. Por eso ahora están haciendo su enroque, México y Canadá, y están dejando fuera de la ecuación a Estados Unidos. Miren, amigos, el mundo se ha vuelto loco y los medios de comunicación por 3 millones de páginas censuradas que salieron de los archivos Epstein. Eso es nada. Nada. Fuimos víctimas de un engaño. Decían que faltaba la mitad. O sea, otros 3 millones de páginas que faltan por soltar. Eso también es falso. Todo es una cortina de humo, es un show mediático para que todos volteemos a ver las migajas censuradas, mientras las verdaderas pruebas, las de verdad, siguen ocultas. Hay investigaciones serias que han salido en las últimas horas, una muy en particular que destapó Canal 4 o Channel 4 de Reino Unido, se llama Channel 4 News, en donde se revela que todo eso que vimos, los 3 millones de documentos censurados, no son la mitad. No llegan ni siquiera al 2% de la evidencia real que tienen los federales guardada bajo llave en Estados Unidos. 2%. O sea, amigos, imagínense pues que estamos hablando de que el número real de documentos, pues es una cifra que rebasa entre 20 y 40 terabytes de información incautada de las propiedades de Epstein. 40 terabytes, pónganle ustedes que ni 20 ni 30, ahora sí que ni yo 30 terabytes, ni 20 ni 40, 30. Para mediados del 2020, los correos electrónicos entre fiscales y agentes del FBI ya sumaban 50 terabytes. ¿Saben cuántos documentos caben en 50 terabytes? No caben 6 millones. Spoiler, los cálculos más conservadores hablan de 100 millones de archivos, amigos. 100 millones de archivos. Fotos, videos, agendas, nombres, cómplices, víctimas. Y están liberando 3 millones de 100 millones. Y esos 3 millones están censurados y con eso tienen para hundir a Trump. Vean de todo lo que hemos hablado, ¿no? Ahora imagínense, vaya, de esos 3 millones ni siquiera tocaron el tema de la finca de Zorro Ranch en Nuevo México, que según todas las investigaciones independientes, pues era uno de los principales escenarios de toda esta depravación. Más allá de la isla, porque todos se están centrando en la isla de Epstein y no en Zorro Ranch. De eso vamos a hablar luego. Ahora, pongan atención, porque esto, amigos, se pone todavía peor. Donald Trump está sudando frío porque su aprobación está a niveles terribles, niveles que ni en su primer mandato él había visto. Las encuestas son un desastre. Por ejemplo, Prensa Asociada lo coloca abajo de 26 puntos, NBC le da menos 22 puntos, Yahoo le da 20 puntos, Quinnipiac le da 19 puntos. O sea, estamos viendo números de menos de, por ejemplo, el más conservador es menos 19 a menos 26 puntos. O sea, no solo nadie lo quiere, todos lo detestan.
Si comparamos, amigos, ese escenario con su primer mandato, cuando para esas alturas, pues Trump estaba 17 puntos abajo, ahora ya va 5 puntos peor que lo peor que estaba la vez anterior, al final de todo su mandato, cuando ya nadie lo quería, antes de lo del Capitolio. Imagínense, está rompiendo sus propios récords, pero para mal, a la baja, pues. Y si lo comparamos también con Biden, en su primer mandato de Biden, pues Biden estaba 13 puntos abajo y miren que Biden era indeseable. Bueno, pues la diferencia es abismal. Pero el verdadero dolor de cabeza para él no son solamente esos números globales. Es lo que pasa con los independientes. Es ese sector que decide las elecciones. Fíjense, según Quinnipiac, él está 27 puntos abajo con ellos. 27 puntos, o sea, amigos, no estoy hablando de que está 5 puntos, 6 puntos, no arriba en el nivel de aprobación mínimo, está menos. Está perdiendo el centro del electorado por cada elección. Y cuando pierdes hasta los independientes, pues ya, pues ¿qué te queda? Ya perdiste todo. Y aquí viene la conexión que a Trump le está quitando el sueño. Porque imagínense ustedes, si les estamos diciendo que hay 100 millones de documentos sin publicar relacionados con Epstein, ¿qué creen ustedes que contienen? Si estos 3 millones que yo quiero pensar que eran los 3 millones más inofensivos que había, pues entonces imagínense el resto, los 100 millones. Trump con este tipo, pues está por supuesto que contra la pared, porque estamos hablando ya de que se descubrió el chantaje. Por cierto, quiero comentarles, y perdón que interrumpa la transmisión, porque algunos están comentando en el chat que no estamos a tiempo en la transmisión. Últimamente ha presentado fallas YouTube, incluso ayer nos lo comentaba por correo 1111 Mr. Palomino, yo también lo había visto. Tienen que darle a actualizar. Si ustedes están en la transmisión y la transmisión no ha comenzado, por favor denle a actualizar a la página y verán que aparecemos ya en vivo, pero lamentablemente pues yo no sé si es una falla de censura o ya pecamos de mal pensados, pero bueno, estas cosas se están dando, también no los están notificando, así que los invitamos, aprovechen la oportunidad a suscribirse al canal y activar las notificaciones para poder estar conectados. Entonces yo les decía, 100 millones, si en los 3 millones de documentos Trump aparece mencionado muchísimas veces, más de 1.038.000, que según congresistas que han visto versiones preliminares de esos archivos, pues repito, hasta 1.038.000 veces Trump viene mencionado aquí. O sea, ese 2% ridículo que nos soltaron, ahí viene en ese 2% Trump mencionado 1 millón de veces. Imagínense lo que puede haber en el 98% restante de los archivos que nos estaban ocultando y que ya no querían abrir. O sea, si el Departamento de Justicia dice que faltaban 3 millones más, mentira. En estos momentos faltan 97 millones de archivos más, en el mejor escenario. Y ellos solamente querían liberar 3 más. Y con eso se acabó, ahí están todos los archivos Epstein, fin de la película, no esperen parte 2, ahí muere. Ya vimos que la podredumbre todavía es mayor que esto, ¿eh? Ahí vienen sus socios, ahí vienen sus videos, ahí vienen sus fotografías. De seguro deben de venir hasta las víctimas. Y no hablo de las sobrevivientes, porque muchas ya no están con nosotros. La gente que todavía hoy camina libre, la que presume su impunidad en sus mansiones y que están hasta en la política, en los bancos, en el cine. Y lo más interesante, amigos, de este asunto es cómo reacciona alguien precisamente en los zapatos del presidente de los Estados Unidos, alguien como Trump, cuando las cosas se le ponen feas. Porque no estamos viendo un tipo que enfrente la situación con transparencia, ¿eh? Estamos viendo un tipo que está desesperado, que hace lo único que sabe hacer, desviar la atención, fingir que todo está bajo control y, como siempre, pedir dinero, ¿eh? Ayer, mientras muchos jueces estaban intentando frenarlo, como esa juez nombrada por George W. Bush, que le ordenó restaurar paneles precisamente sobre la historia de la esclavitud en Filadelfia, porque él los había desmontado, citando a Orwell y a su ministro de la verdad, pues Trump andaba mandando correos de marketing pidiendo lana. Un pesito, un dolarcito, lo que quieras donarme a sus seguidores. No se cansa de sacarle dinero a la gente. Trump puede salvar precisamente muchas vidas
en estos momentos, pero lo que hace es hundirlas. Y el cinismo es brutal. Pero más allá del tema de la salud, más allá de sus fraudes por correo electrónico que ya sabemos, pues al mismo tiempo estamos viendo cómo esta gran farsa ya se le está cayendo de la supuesta liberación de archivos Epstein, pues que hoy descubrimos que nos habían querido timar por completo. Timar, esa es la palabra que estaríamos viendo aquí, sobre todo en un momento en el que Estados Unidos está al borde del colapso, en donde Estados Unidos no solamente está consternado por lo poco que ha salido de los archivos Epstein, que ya de por sí es por demás depravado. Bueno, pues encima Trump sigue abusando desde el gobierno, planea darse $10,000 millones a sí mismo mientras su país necesita túneles, puentes, trenes. No, él está preocupado por si su nombre queda grabado en una estación, y esa es la lógica infantil que aplica también en los archivos de Epstein. No importa la justicia, no importan las víctimas, no importa la verdad. Lo único que importa es que su nombre no aparezca vinculado a todo esto. Es lo que le da prioridad Pam Bondi, su fiscal general. Que saquen su versión editada, en la versión lavada, en la versión que él controla. Pero aquí hay algo que no debemos de perder de vista. Todo este escándalo, amigos, de los archivos de Epstein, no es un caso más. Esto, amigos, es el patrón sistemático de la administración podrida de Donald Trump, que protege a los poderosos en el tema de los impuestos, en el tema de la justicia, etc. Piensen en todos los casos de abuso que han salido en las últimas décadas. Curas que abusan de menores, protegidos por la iglesia, entrenadores que abusan de menores durante los entrenamientos, médicos, jueces, políticos. Siempre es el mismo patrón. Víctimas que intentan denunciar y son ignoradas. Pruebas que desaparecen, testigos que se callan. ¿Por qué? Pues porque les ofrecen dinero o porque no se quieren meter en problemas con la iglesia o con el colegio de abogados o de doctores. Y ahora imagínense, ya ni les cuento yo cuando se trata de este grupo de poderosos en donde hay presidentes, expresidentes, banqueros, actores, de todo. Gente de todos lados. Si tienes dinero para comprar abogados, silencio y poder para manipular la narrativa, no los tocan. Y eso, amigos, pues es lo que estamos viendo aquí en el caso Epstein, pero a gran escala. Esto ya es el siguiente nivel. 100 millones de documentos que no se pueden esconder así nomás. Eso requiere una cooperación, amigos, una operación coordinada. Esto requiere cómplices, no nada más adentro del Departamento de Justicia, cómplices en el FBI, cómplices, por supuesto, en los medios de comunicación. Y lo más grave, amigos, todo indica que esa operación sigue activa. La red de Epstein no se ha desmantelado. Si realmente hubieran querido destapar la verdad, no habrían soltado migajas, no habrían guardado el banquete de pruebas principal. Por cierto, ¿dónde está Eduardo Verástegui, que tanto luchaba contra las redes de abuso infantil? Yo no lo veo condenando a Donald Trump. Lo veo muy calladito, En fin, la ultraderecha. Soltaron lo suficiente para calmar a la opinión pública, o al menos para que la opinión pública, la prensa pagada, tuviera un poco para hablar. Para que los medios pusieran titulares del FBI libera archivos Epstein. Aunque eso, pues ya sabemos que fue una verdadera farsa. Y que la farsa hoy se supo. Hoy se sabe que Trump está desesperado porque lo que se viene, imagínense, esos 100 millones de archivos que existen, que eventualmente por filtraciones, por demandas, por presión políticas pueden salir, y si eso sale, amigos, su nombre va a estar ahí una y otra vez. De las peores formas posibles, sí les aseguro eso, porque ya no va a ser un tema de una cacería de brujas, ya no podrá decir que es un tema de noticias falsas, ya no va a decir que es una estrategia de los demócratas, son documentos oficiales, son fotos, son testimonios. Por eso sus números siguen cayendo, porque la gente no es tonta. La gente que intuye cuando le están ocultando algo, y más un ocultamiento de ese estilo, de ese tipo, que las encuestas no mienten, que los independientes ya no lo apoyan, que los moderados incluso se están alejando y que hasta su propia base empieza a aparecer precisamente cada vez más desmarcada de los republicanos. Porque su estrategia de Trump es mentir, es desviar, es pedir dinero, y llega un punto en el que hasta los más fieles, los más negacionistas,
pues se cansan de defender lo indefendible o se tienen que hacer los locos y guardar silencio y cambiar de tema, como Verástegui, para no hablar de este tema, ¿verdad? Y no señalar a Trump. Acuérdense lo mucho que lo apoyaba. Ahí está. ¿A qué tipo de gente apoyas? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un tema sobre el sistema precisamente que permite este tipo de monstruos, y este tipo de monstruos son creados con la gente que los apoya en redes sociales, con actores, con políticos, con cineastas, con financistas, con banqueros. Es sobre los fiscales que se hacen de la vista gorda, sobre los jueces que aceptan sobornos disfrazados de donaciones, políticos que protegen a sus amigos, medios que callan a cambio de acceso, actores que quieren ganarse el favor de Hollywood y presumen estar en contra de la red de abuso infantil, y cuando ven a uno en la presidencia de los Estados Unidos se voltean para otro lado. Y mientras, pues nosotros aquí estamos discutiendo si tal declaración fue desafortunada, si un tuit fue ofensivo, pero ellos están quemando pruebas. En estos momentos están amenazando testigos y están asegurándose de que sus nombres nunca aparezcan en esos 100 millones de páginas. Y miren, yo no soy de los que creen conspiraciones, se los he dicho, pero sí creo en los hechos. Y esos son los hechos, 100 millones de archivos en promedio que no hemos visto. Hay un presidente con una aprobación en picada, hay un sistema de justicia que ha demostrado una y otra vez que trata diferente a los poderosos que a la gente común. Y hay víctimas que llevan años esperando justicia mientras ven a sus abusadores caminar libres. Así que si esto les importa a ustedes, si creen que la verdad merece salir a la luz, pues los invitamos a suscribirse al canal, a compartir esta información y a no dejar que este tema pase de moda, porque no es una moda, es una necesidad. Mientras más ruido hagamos, amigos, más difícil va a ser para ellos seguir escondiendo 100 millones de documentos. Esa es la triste realidad que hoy tenemos. Gracias a todos nuestros amigos que están conectados con nosotros en esta transmisión. Trump mafioso, dice About Games. Hola, Víctor, se están tardando en mandar la transmisión. Sí, es lo que está pasando. De hecho, desde ayer comenzó a haber fallas en YouTube. Lo vi, incluso me llegó una notificación de YouTube. Muchos de ustedes me hicieron favor de decirnos esto. LD Sanz, Trump tiene que pagar justicia. Muchas gracias también por tu superchat, amigo mío. Saludos de Queens. Se vendió Madro el chavismo, dice. ¿Madro? Que no sé qué es Madro, amigo. O Maduro, habrá dicho. En este momento están atravesando el Atlántico una veintena de aviones cisternas. El AWACS, miles de tropas. Dicen que si su barco se hunde, que se hunda el mundo conmigo. Pues bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa en el mundo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.